me toca hablar ahora en el módulo 7, que es el que está a mi cargo, del procedimiento judicial en los delitos relacionados con el cibercrimen sexual. Como verán, es el título de este módulo, ¿sí? Del módulo 7. Y voy a intentar, para que ustedes estén en el tema, ser lo más sintético y claro posible para que no todos podamos, digamos, entender de qué se trata esta regulación legal que es bastante novedosa en la Argentina. Les cuento, en la Argentina, en la República Argentina, los llamados delitos contra la integridad sexual están específicamente regulados en el Código Penal argentino, en el libro segundo, que es el que tiene tipificados los delitos, en el título tercero. Pueden consultar el Código Penal, que es de acceso libre, en la página infolec.gov.ar, es una página oficial del Estado, donde está toda la legislación argentina vigente y antigua a su disposición. Específicamente, el delito de cibergrooming, como así se llama, está regulado en el artículo 131 del Código Penal. Es un delito que se incorporó recién en el año 2013. En el boletín oficial se publicó el 11 de diciembre de 2013. El artículo 131 del Código Penal dice que será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Como ustedes verán, es una redacción bastante simple, es un delito que fue incorporado al Código Penal, no es casual que tenga el artículo, la numeración 131, porque dentro de este título es casi el último, y es un delito que se incorporó luego de un debate legislativo bastante arduo, interesante, en el que intervinieron diversos actores de la vida civil, así también como diversas ONG, y sobre todo también porque existía una importante presión de estas organizaciones no gubernamentales y también de algunas víctimas de estas conductas que en ese momento no eran delito, conductas que quedaban en la impunidad y permitían que los agresores sexuales que se valían de esta metodología, es decir, contactando menores, se vieran impunes estas conductas, por lo que se decidió en una inteligente decisión del Congreso argentino de incorporar el delito de cibergrooming a la nomenclatura del Código Penal. Bueno, básicamente les cuento que este delito se comete cuando un adulto contacta a un menor de edad a través de Internet mediante manipulación o engaño y ocultando su condición de adulto, logra que el menor de edad realice actos de índole sexual. Básicamente, lo importante a tener en cuenta acá es que este contacto entre el adulto y el menor se puede dar por cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como pueden ser las redes sociales, los correos electrónicos, mensajes de texto, sitios de chat, páginas de juegos en línea, entre otros. Hay diversos hoy en día y cada día son más posibilidades de comunicación. Ustedes lo saben mejor que yo, la variedad y la difusión que van teniendo las distintas aplicaciones que hace muy poco tiempo atrás casi no existían. Podemos decir, por ejemplo, el auge inesperado del WhatsApp, otras aplicaciones como Telegram, y también podemos decir que existen otro tipo de aplicaciones que son mucho más difundidas entre, si se quiere, adolescentes, como pueden ser Snapchat o otras aplicaciones en las que hay Instagram, que son para difundir fotografías, pero también existen contenidos de mensajes que permiten la interacción entre personas. Esto es muy importante tener presente, que este delito se consuma sin la necesidad de que exista contacto físico entre el adulto y el menor agredido.
entre el adulto agresor y el menor agredido, lo que podría eventualmente ser, digamos, configurado como otro delito distinto al que estamos analizando. Si, por ejemplo, el adulto, una vez que logra, mediante el engaño, contactar al menor para eventualmente conocerse personalmente en cualquier ámbito, público o privado, y luego de este primer contacto abusa de este menor, estaríamos hablando también de otro delito que concurriría junto con este delito de grooming. Bueno, entonces, para recordarles, la estructura de este delito es bastante sencilla, porque el autor de este delito puede ser cualquier adulto. No requiere este adulto ninguna condición especial más allá de haber alcanzado la mayoría de edad. En otros casos de delitos que están previstos como delitos contra la integridad sexual, se requiere, por ejemplo, que el adulto sea además familiar, que sea un docente, que sea tutor, que sea algún ministro de culto reconocido, que sea integrante de una fuerza de seguridad o una fuerza armada, etc. En este caso, en este delito, solamente por la condición de adulto y haberse vinculado, si quiere, o electrónicamente a un menor, ya se puede ser autor. Este contacto puede existir, entonces dijimos, por cualquier medio de comunicación virtual. Y para también tener en claro otra premisa de este delito, el nuevo Código Civil y Comercial Argentino define en su artículo 25 que persona menor de edad y adolescente es la persona que no ha cumplido los 18 años. Es decir, que cualquier persona que esté por encima de los 18 años es mayor de edad. Vale decir entonces, y un detalle a tener en cuenta, que la edad cronológica de cualquier ciudadano argentino, por ejemplo, se prueba a través de las partidas de nacimiento que emite el Registro Nacional de las Personas. Con lo cual, basta con incorporar la partida al expediente donde estamos investigando la conducta de un autor para determinar si este sujeto ya tiene los 18 años cumplidos, que es mayor de edad. Y que, por supuesto, la víctima es menor de edad, menor de 18 años. En el caso particular de los ciberdelitos, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que cualquier investigación en materia penal siempre está regulada por la legislación procesal vigente. Los códigos procesales son los que establecen cómo se desarrolla una investigación penal y cómo esta investigación va o debiera culminar en un juicio ante los tribunales de materia penal. Debido a nuestra particular organización federal, cada provincia se ha reservado, según lo dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, su sistema de administración de justicia. Por eso ustedes van a encontrar, si llegan a visitar la página de Infolet, que allí están los códigos procesales de todas las provincias argentinas e inclusive el Código Procesal Penal de la Nación, que tiene su propio sistema. De todas maneras, todos estos códigos procesales tienen su razón de ser y están básicamente fundamentados en la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que todos ellos especifican los principios y las garantías que deben regir en materia de investigación penal. Todas estas leyes, es decir, los códigos procesales, los tratados y demás, se complementan con otras leyes que son las que organizan, por ejemplo, los tribunales penales de cada provincia o de la nación, y también las leyes que regulan la actividad de los ministerios públicos fiscales y de la defensa. Bien, en la mayoría de las provincias argentinas, hoy en día, estamos hablando del año 2018, la investigación de estos delitos recae sobre el Ministerio Público Fiscal, que es el que debe dirigir la investigación penal preparatoria, así se llama, dentro de un plazo que la ley otorga, que es un plazo, si se quiere, variable, de provincia en provincia,
para reunir las pruebas que acrediten no solamente la existencia del hecho delictivo que tenemos que investigar, sino que también tenemos que probar que ese hecho verdaderamente es un delito y que ese delito fue cometido por un autor. Es decir, tenemos que, digamos, investigar para probar la existencia de tres pilares fundamentales. Primero, que el hecho existe. Existió. Segundo, que el hecho ese que estamos investigando es un delito. Y en tercer lugar, que ese delito se lo podemos atribuir a un sujeto al que vamos a denominar autor o bien partícipe. En el caso particular de los delitos informáticos, específicamente en el caso del delito de cibergrooming, que es el que nos toca analizar, el Ministerio Público Fiscal no solamente se vale, digamos, de las si se quiere, herramientas que la ley le da para investigar todo tipo de delitos, sino que también solicita el auxilio de personas idóneas, que son los llamados peritos, investigadores informáticos, psicólogos, etcétera, quienes le aportan sus conocimientos, siempre a pedido del fiscal, para que esta investigación sea eficiente, dado que no todo integrante del Ministerio Público Fiscal tiene quizás los conocimientos necesarios, suficientemente sólidos, para poder investigar por sí mismo, sin la ayuda de nadie, un delito de esta característica, que tiene características muy particulares. En el caso de los delitos informáticos, nos encontramos con una diferencia muy importante respecto a lo que son los delitos comunes, que condicionan la investigación desde su inicio. Hay que tener muy en cuenta que como estos delitos se cometen siempre en un espacio virtual, a pesar de que las consecuencias de estos delitos se sufren en el mundo real, lo que nosotros llamamos escena del crimen o lugar del hecho, que todo investigador debe analizar, en el mundo virtual es un espacio indefinido y además es atemporal. Lo que siempre atemporal porque no tenemos ciencia cierta de cuándo se cometió este delito en tiempo y en espacio. Lo que en principio es una verdadera dificultad para adaptar los medios tradicionales de investigación que se usan habitualmente para investigar este tipo de delitos. Por lo que, ¿qué sucede? Que todas las medidas de investigación que se realizan deben seguir reglas y protocolos de actuación de los investigadores forenses que tienen que ver o deben aplicarse tanto para el levantamiento de rastros, la custodia de estos rastros y también el análisis de la evidencia digital para evitar que con posterioridad, al ser presentados ante los tribunales, sean cuestionadas estas pruebas en cuanto a su validez legal. Felizmente en la República Argentina, esta nomenclatura o este estudio de la evidencia digital se aplica bajo un protocolo, que es un protocolo dictado en el año 2016, que es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se aplica para la actuación de las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad en la investigación y proceso de recolección de pruebas en ciberdelitos. Les comento que esta es una normativa muy moderna que define pautas y conceptos específicos para la investigación forense en materia de ciberdelitos. Debo acá hacerles una salvedad, es un tema no menor que tiene mucho que ver en la investigación de este tipo de delitos. Tengan en cuenta ustedes que si bien la comisión de estos hechos delictivos siempre se dan a través de la modalidad virtual, es decir, que el contacto siempre es por vía, si se quiere, en el espacio virtual de Internet, a veces a través de redes sociales, a través de páginas de
de chat, blogs, páginas de juegos, etc. Todo este submundo delictivo navega en un espacio de la red que los investigadores y los expertos dan en llamar dark web o web negra. Bien. Este concepto de dark web a menudo también se confunde con el concepto de deep web, que es la web profunda. Para que ustedes puedan, digamos, consultar, existe incorporado en este módulo un video que les va a dar una pauta de lo que, digamos, se define como la web de superficie, después la web profunda, la deep web, y la web negra o la dark web. Son conceptos que se prestan a confusión, pero deben ser, o estimo importante, definir las características de cada uno. Lo que es la web de superficie es la web en la que a diario nosotros investigamos, nos informamos, quizás hasta trabajamos, nos entretenemos. Es esa web que puede ser detectada por cualquier buscador, principalmente Google hoy en día, la que nos arroja los resultados que después podemos consultar. Es la web de Wikipedia, es la web en la que vamos a encontrar, vamos a tener acceso a páginas de compraventa, como puede ser Amazon a nivel mundial, Mercado Libre y demás. Es la misma web en la que nosotros consultamos nuestras cuentas bancarias, dado que ingresamos a las páginas web de los bancos con un usuario y clave. Es la web por la que transita nuestro correo electrónico habitual. Es la misma web que utilizamos para utilizar, si quiere, las aplicaciones de los teléfonos, de los smartphones, como puede ser WhatsApp, Telegram, la misma web en la que consultamos o interactuamos por Facebook, etc. Esta web, que es de fácil detección, porque es la web que aflora e inmediatamente podemos consultar, es lo que llamamos web de superficie, que en el mundo, este mundo digital, es un 10%, abarca aproximadamente de todo lo que está incorporado a la red. Este es un número realmente espeluznante, porque si ustedes tienen en cuenta la cantidad de información que nos arroja Google, y solamente estamos hablando del 10%, que es lo que está en la web de superficie. Finalmente, si nos adentramos dentro de la deep web o la web profunda, lo que les aconsejo, siempre háganlo de la mano de un experto, no lo hagan solos, porque pueden encontrarse con situaciones bastante incómodas para ustedes también. Esta web profunda es una web en la que se accede con otro tipo de motores de búsqueda. Google no tiene acceso a esta deep web. Es una web, digamos, de profunda, una web en la que hay información mucho más protegida, clasificada y demás. No necesariamente esta deep web tiene que ver con conceptos malos, o si se quiere, información perjudicial o agraviante o demás. Muchas veces toda nuestra actividad de manera circunstancial quizá navega por esta deep web sin que nosotros lo sepamos, no seamos conscientes de esto, dado que en esta deep web o web profunda es en donde si se quiere, radica nuestra información bancaria, por ejemplo. Las bases de datos de todas las entidades bancarias, por ley, están protegidas con medidas de seguridad que hacen imposible que un buscador normal o de uso frecuente o popular llegue a acceder a estas bases de datos. Nuestra información bancaria, nuestra información, nuestra historia médica, nuestra historia, si se quiere, personal en cuanto a, si se quiere, información quizá en nuestro aspecto laboral y demás, o parte de esta información está radicada en las profundidades de la web. Es decir, no es información que cualquiera, desde cualquier
puerto remoto o a través de cualquier buscador pueda acceder. Finalmente debemos distinguir, por eso esta Deep Web, de lo que se llama la Dark Web, que es esa web mucho más profunda, que ya sí es la web en la que nos interesa a nosotros entrar, y en la que los fuerzas policiales e investigadores de este tipo de delitos deben adentrarse para descubrir a todos estos sujetos que actúan dentro de esta dark web, que es el otro 10% más profundo, en el que encontramos todo tipo de conductas delictivas perjudiciales, no solo para la seguridad de las personas, sino también de los propios estados. Es la web en la donde se comercializan armas, drogas, está el mercado de trata de personas, e inclusive todo este material de pedofilia que circula por la red, y en la que también se pactan, y todo esto se pactan intercambio de estas imágenes, a veces videos y demás, obviamente intercambio de imágenes que muchas veces se hace por dinero también. Esta dark web es realmente ya sí muy peligrosa, se requieren conocimientos bastante importantes para navegar en ella, significa también un riesgo para el que no los tiene adentrarse en esta parte de la red tan nociva, no solo por la información con la que se puede encontrar, que puede ser de gran impacto, inclusive emocional, sino también por la información que uno involuntariamente puede dejar en ella. Información que también puede ser captada por sujetos que se dedican a, digamos, captar esta información y después utilizarla con fines delictivos. Por ejemplo, podríamos ser extorsionados sobre nuestra información, si se quiere, bancaria, o si estamos mirando eh, pornografía infantil, quien detecte que estamos haciendo esta actividad piense que somos uno más de ellos, y entonces ofrezca intercambio y involuntariamente quizás nos vincule a una de estas redes de pedofilia, lo que también se transformaría en un problema para nosotros. Por eso es sumamente importante tener presente que el adentrarse en estas redes requiere conocimientos especiales, equipos también, si se quiere, especiales en cuanto a los programas instalados y demás, y desde qué puerto o desde qué conexión se accede a ella, para evitar tener este tipo de problemas.